Buenas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Apolíneos. Hoy traemos un tema fascinante que es la discriminación de los museos en Monterrey, con claramente un exponente de lujo. Yo soy Carla Egan, estudiante de Letras en la Universidad de Monterrey. Mi nombre es Fernanda Reyes y soy estudiante de Sociología en la Universidad de Monterrey. El día de hoy nos acompaña, como ya mencionó Carla, una ponente especial, increíble. Zaida Martínez Arreola es licenciada en Sociología por la UDEM, graduada justo en el 2020. Fue becaria de investigación en el CONACYT, acreedora del Premio Mexicano de Sociología por el Colegio Mexicano de Sociología y actualmente es analista de investigación de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey. Así que bueno, Zaida, bienvenida. Gracias por darte este tiempo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un gusto. Bueno, para comenzar, la primera pregunta, ¿de dónde parte el interés por investigar el funcionamiento de los museos de esta ciudad? Ok, fíjate que este interés fue muy particular. En verano de 2019 me voy a un verano de investigación en el Colegio de México, particularmente en una clase que tomamos de Antropología e Historia del Arte. Comenzamos como a hablar de cómo se componen los espacios sociales a nivel México, ¿no? De estos espacios sociales, de pronto ya nos fuimos particularmente a los espacios culturales y de los espacios culturales caímos en los museos, ¿no? Este interés nace totalmente como de un museo en particular de Monterrey, que es el Museo Marco, el Museo de Arte Contemporáneo, y sobre cómo yo entendía en ese momento el espacio social y cómo la arquitectura, netamente la arquitectura, configuraba el acceso o inacceso de las personas a estos espacios culturales. Sí había un acceso o inclusión total, sí este logo de Museo de Todos cumplía verdaderamente con las premisas que enunciaba. Si el arte contemporáneo, que es otra cuestión muy amplia, era realmente como de interés para todos los sectores poblacionales, sectores sociodemográficos, y en ese sentido, ¿qué tipo de coyunturas o qué tipo de cuestiones particulares promueven este tipo de espacios para jalar a cierto tipo de gente, ¿no? Entonces es como yo me comienzo a interesar no solo por el Museo Marco, sino por dos museos particulares aquí en Monterrey que se llama Tres Museos, pero yo me enfoco solamente en el Museo de Historia Mexicana y en el Museo del Noreste, que es el MUNE. El Museo de Historia Mexicana, como ya lo sabrán, y si no lo saben, pues hay exposiciones permanentes que literalmente han estado ahí desde hace un montón de tiempo y de pronto tiene una que otra distinta. El que sí ha cambiado como la naturaleza, más bien como de lo que exponen, es el MUNE, pero es muy extraño. Y fue verdaderamente interesante partir como de todo este proceso de investigación, de pensar en un inicio que el Museo Marco era totalmente segregativo con cierto tipo de públicos y el Museo de Historia Mexicana y el MUNE no lo eran. Lo interesante que quizá, bueno, que sí voy a abordar en las siguientes preguntas es que fue muy interesante encontrar que todos estos museos tienen prácticas idénticas y son igualmente segregativas por algo, bueno, por una cuestión en particular que sí, que les voy a platicar como en los siguientes abordajes de las preguntas, pero básicamente fue eso. Más que nada como desde cómo entendemos el arte en general, o sea, como un campo general y desde cómo entendemos los espacios sociales y cómo nos constituyen estos espacios sociales a partir de este gran mundo que es el mundo del arte, ¿no? El mundo de la cultura. ¿Qué significa cultura? ¿Qué significa que yo tenga cultura? ¿Qué significa que yo como persona me desempeñe en este tipo de ámbitos? Si todo mundo puede tener acceso a estos derechos culturales, a estos derechos a la apropiación del espacio, si hay un entendimiento como similar de lo que entendemos por este tipo de espacios, pero pues básicamente eso. Muy interesante. Entonces, ¿cómo se construyen los individuos a partir de esto y de estos espacios? Está súper interesante la pregunta. Lo voy a acotar como a los tres recintos culturales porque no es similar, pero tiene como particularidades muy puntuales. Por ejemplo, como a manera como de esbozo un poquito de historia, el Museo Marco se constituye a partir de la iniciativa privada. Hay un interés de los grupos industriales en Monterrey
por incentivar esta parte de la cultura que ya se había incentivado desde antes, por ejemplo, con el Museo de Monterrey, pero que poco a poco fue en decadencia, no la parte cultural, sino la parte de cultura interna de estos grupos empresarios de Monterrey. Una manera que estos grupos utilizaron para reivindicar como su hábitus político o su estatus político fue la cultura. Y muy particular la cultura también entendida y se la dejaban casi creo que a las esposas, a las mujeres. Entonces es como, desde antes, como la élite regiomontana agarra, desagregado por género, la parte de cultura específicamente de museos, exposiciones, de porcelanas, etcétera, para apropiársela y para promover aún más y reafirmarse como élite gobernante, élite política, élite económica de aquí de Monterrey. Entonces, nada más ponle tú que Abraham Nuncio en su libro del Grupo Monterrey decía que México tenía catalogado a estos grupos como los Médicis de México. Entonces, así estaba como la cuestión de la cultura en Monterrey. A partir de ahí es que podemos entender de qué manera se va constituyendo la parte de identidad y apego quizá cultural a los recintos culturales, específicamente con Marco, desde la arquitectura, desde el diseño arquitectónico, pues para mí y para algunos otros estudiosos como el doctor Rodrigo Ledesma, hay un inacceso evidente desde la parte en que está constituido el espacio, ¿no? Desde la ventanilla, desde los guardias, desde la vestimenta que utilizan los guardias. Hay cuestiones muy, muy particulares desde el tipo de arte que se promueve al interior del recinto y la hipótesis que yo sostuve al inicio fue, ok, el Museo Marco es totalmente segregativo en muchos sentidos, en otros no, y el Museo de Historia Mexicana y el MUNE son totalmente inclusivos porque aparte de ser de carácter público, pues la composición arquitectónica está constituida de tal y cual manera que quizá resulta muchísimo más accesible para mucha gente, inclusive para personas con discapacidad, etcétera, etcétera. La cuestión es que no, contestando concretamente la pregunta, la manera en que se constituyen las identidades en este tipo de espacios tiene muchísimo que ver con la cuestión simbólica de lo que se entiende por arte, ¿no? Es un debate gigante que no me voy a meter porque no voy a acabar, pero sí hay prácticas internas institucionales muy, muy, muy particulares, sobre todo en este campo de élite y de cultura que es el arte, ¿no? Imagínate también que en Marco, con base en el estudio que hice, hay prácticas de violencia simbólica muy, muy escondidas, pero que al mismo tiempo son muy, 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 muy evidentes. Un caso particular, en ese tiempo estaba una exposición que no recuerdo el nombre, pero era como un espacio en donde podías entrar y tenías como una experiencia de 5 minutos, una experiencia sensorial. Había un grupo de chicos de una preparatoria pública aquí en Monterrey y atrás estaba un grupo de chicos también que se veían extranjeros, ¿no? Entonces, a este grupo de personas de la escuela pública, Emiliano Zapata concretamente, los sacan del lugar para que puedan entrar los extranjeros. Entonces, también es como Monterrey se vende como una industria cultural, pero no para sus habitantes tal cual, sino como se vende de manera internacional. Eso también es interesante. En Museo de Historia tú podrías pensar que es como, ok, es de carácter público, entonces es más accesible porque también está narrando la historia nacional, es la historia común, es la historia regional, y no es así. Entrevistando a las personas que en su momento trabajaban en ese espacio, me comentaban muy, muy particularmente que dentro de las prácticas internas, por ejemplo, que en Marco hay que las bodas, que te puedes casar ahí, y hay membresías, bueno, los 3 museos, el Museo de Historia y el MUNE, no distan mucho de ese tipo de prácticas. Quizá puede ser más inclusiva la entrada, quizá la arquitectura puede estar constituida de tal manera que sea más amigable para la población, pero no quiere decir que al interior no se practiquen estas cuestiones. Por ejemplo, en Marco está en esta parte de las membresías, y esta parte de las membresías es algo que también la élite cultural regiomontana desde sus inicios promovía, por ejemplo, en el Casino Monterrey, ¿no? La exclusividad de pertenecer al campo cultural es muy, muy interesante, y esto se hace en los 3 museos. Ahora, la manera en que se reconfiguran y se apropian los espacios o recintos culturales más bien es que se parte como de una premisa de los museos son derecho de todos, son acceso a la cultura, a cierto tipo como de coyuntura cultural,
y no es así. Realmente las prácticas simbólicas violentas que hay al interior de estos espacios reconfiguran a las personas para marcar una distinción. Entonces, al momento en que tú sabes que no perteneces a ese espacio porque hay prácticas internas que te hacen sentir que no perteneces a ese espacio, te van reconfigurando de tal manera que se marca una evidente como segregación simbólica y espacial dentro del mismo espacio. Entonces, si tú más que sabes que, por ejemplo, podemos ir a la misma exposición, pero tú vienes de una escuela privada y yo vengo de una escuela pública, y también influye muchísimo la parte de cómo nos leen al interior de estos espacios, de cómo nos leen y de cómo nos leen los guardias, por ejemplo. Ya para cerrar esta idea, porque es muy amplia, para mi investigación fue particularmente interesante darme cuenta que al interior del museo hay personas a las que sí siguen y hay personas a las que no siguen, ¿no? Que tienes al guardia atrás de ti todo el tiempo y que a veces a la otra persona no la están siguiendo, por más abierta que sea la exposición. Es extraño y sí marca como una distinción particular, porque estos guardias también pueden no pertenecer a estratos socioeconómicos de clase media o alta, sino baja. Entonces también esta reeducación de parte del museo de decir, este tipo de parámetros tienen que cumplir las personas que sí vas a seguir o no vas a seguir. No estoy diciendo que sea así, no estoy diciendo que para entrar les den un curso de vas a seguir a esta persona, pero sí hay como una parte de, ok, estos sí, estos no, y tal cual, ¿no? Entonces también es muy, muy interesante cómo se van constituyendo estas identidades desde las personas que trabajan ahí y desde las personas que asistimos a este tipo de museos. Y básicamente con eso cierro la idea. Este fenómeno social que yo ya me había tocado escucharte platicar sobre el tema, se me hace muy interesante y siento que, o bueno, tú misma lo habías contado como que es multicausal. ¿Nos podrías explicar más o menos qué causas generan este fenómeno social? Y entonces, considerando esto mismo de que los museos al final resulta que no son para todos o no para todos por igual, pues ¿qué función social jugarían en esta ciudad? Fíjate que hay una frase que me gusta demasiado, que es de Joana Palmeiro. Ella es una mujer argentina que tiene un movimiento que se llama Justicia Museal. Ella trabaja en el Departamento de Educación de un museo, me parece que el Museo Nacional de Argentina, no recuerdo bien, y dice, los museos son para todos, pero solo una élite lo sabe, ¿no? Entonces a mí me recuerda muchísimo a este eslogan de Marco que dice Museo de Todos. Ajá, o sea, yo lo pondré ahí como en la mesa. ¿Cuáles son los factores que influyen en esto? De entrada te diría la cuestión histórica. Para hacer análisis de fenómenos sociales tienes que tomar en cuenta muchísimas cosas. No puedes nada más decir de que, ok, son las estructuras coloniales, ok, son los factores económicos. No, o sea, tienes que meter como todo en la bolsita y revolver la bolsita para después como aventarla, ir separando, desagregando. Primero la cuestión histórica, cómo se va constituyendo. Sabemos que Monterrey es una ciudad netamente industrial. La industria cultural, como yo titulo a la investigación, es cuando ya se empieza a capitalizar, todo se capitaliza, no hay cosa ahorita que no pueda ser capitalizada, pero es interesante cómo se constituye, no desde fines como filantrópicos, que eso se lo pusieron después, sino como un fin de renovación interna de este grupo empresario. Entonces, cómo desde el grupo empresarial agarra la cultura, que es una tradición europea, etcétera, ¿no? Como ve el high arts, o sea, toda esa onda, y cómo lo quieren implementar de manera regional y le sale. Entonces, es muy interesante tomar esto en cuenta desde cómo empiezan a implementar esta parte de las membresías, por ejemplo, en Casino Monterrey, de pertenecer, porque son un círculo cerrado de un mismo hábitus, de una misma dinámica muy, muy homogénea. Entonces, ¿cómo nos distinguimos del resto, no solo de los habitantes de Monterrey, sino del resto de México? Monterrey, o sea, en el sexenio de Carlos Salinas, yo creo que éramos los favoritos de todo México, porque era el estado que más producía, ¿no? El estado que tenía mucho más impacto a nivel nacional. Y al mismo tiempo, pues este núcleo de empresarios, el que más distinción generaba y más segregación generaba a nivel nacional. Eso por un lado, que es la cuestión histórica. Número dos, el tema del arte en general siempre ha sido muy, muy complejo, porque
como ustedes sabrán, esta parte de la cultura, o sea, entender la cultura siempre nos remite como, o sea, la danza y la música y el ballet y etcétera, pero no, o sea, esta cuestión como de las high arts, por ejemplo, fine arts, no nada más puede remitirse como a ese pensamiento de la cultura son estas expresiones artísticas, sí. Y por eso hay mucha equivocación en pensar, por ejemplo, en programas sociales cuando dicen, yo voy a llevarle cultura a esta comunidad. No, pues, ¿qué es eso, no? La cultura ya existe por sí misma en los espacios. Entender la cultura también desde la parte de museos es totalmente erróneo. Los museos son una coyuntura o una expresión de lo que puedes tú acceder como ciudadano a cultura o a conocimiento de, pero no lo único, ¿no? Entonces, este tipo de factores también, como número 2, todo el campo del arte. Número 3, si sabemos ya que esto viene totalmente de una tradición europea, el entendimiento del arte, por ejemplo, de la complejidad que tiene, que no lo demerito, pero es totalmente elitista en muchos sentidos, ¿quiénes tienen acceso para entender esto, no? O sea, justo en el Museo de Historia, las quejas de los trabajadores de ahí en ese momento era que la gente entraba porque había clima los domingos, ¿no? Cuando hacía calor la gente entraba y que no le interesaban las exposiciones. ¿Y tú crees que van a entrar a Marco que la entrada cuesta 80 pesos? O sea, la verdad no es accesible y en general no se vende como una cuestión tampoco accesible ni siquiera el Museo de Historia, porque es una exposición que ha durado como 20 años, entonces a nadie le importa ya, ¿sabes cómo? Tampoco hay mucho acercamiento o intención por parte de estas organizaciones por realmente jalar a la gente para que se apropie del espacio. Y es justo eso, ¿no? Sobre cómo entendemos el arte como una cuestión de gente que puede, que tiene dinero, que tiene el tiempo para entenderle estas cosas. Y, por ejemplo, a la gente racializada, que es racializada y blanca, negra, morena, etcétera, etcétera, particularmente a la gente morena, etcétera, en este tipo de espacios, la verdad que se les suele leer de otras maneras. Es como extraño, o sea, es como si no pudieran usar su tiempo de ocio o recreación en estos espacios, además de otras cuestiones fenotípicas particulares, que sí, por ejemplo, en el pensamiento regio sí están muy marcadas. Entonces, esta serie de factores son particularmente importantes, obedeciendo al contexto regio, la parte histórica, la parte como general del arte y también la parte de cómo leemos, cómo nos leemos los unos a los otros cómo nos leemos los unos a los otros en cierto tipo de espacios, específicamente en estos espacios que son los museos de Monterrey, en estos 3. Mencionas los espacios. ¿Qué estructuras los componen culturalmente en Monterrey y cuáles son sus significados? Sí, igual como siguiendo un poquito la idea anterior, por supuesto que cada espacio, ya ni siquiera voy a decir municipio o manzana o colonia, tiene dinámicas particulares muy, muy concretas. Siempre, en su mayoría, nos vamos a relacionar con personas particularmente homogéneas a nosotros, o sea, similares, con gustos particulares. En el caso de los museos y del acceso que se tiene a estos espacios o inacceso, es interesante porque justo cuando hay un autor que se llama George Judis que denomina a la cultura como un recurso. Desde la época, bueno, desde la apertura del neoliberalismo, la cultura ya es más bien un recurso económico que puede jalar dinero a los estados, ¿no? A los municipios. Entonces, en ese sentido es interesante porque la cultura regia, obedeciendo al contexto como muy, muy particular de Monterrey, siempre ha sido de echarle ganas y de trabajo y de salir adelante. Entonces, tal cual yo pensaría, por ejemplo, ok, si estamos hablando de que no hay interés por el arte, vamos a dividirlo como vamos a partirlo, ¿no? Arte, pues es un mundo general, ¿no? Que en los museos se promuevan este tipo de exposiciones es otra cosa. Hablando específicamente de estructuras, ¿quién sí tiene interés en el arte y quién no? Otra cosa interesante, que es más bien una reflexión actual, por varios comentarios de mucha gente, es también pensar que a la gente empobrecida, racializada o que reside en espacios vulnerables no le interesa el arte, es súper discriminativo.
es súper discriminativo porque mi mamá me puede decir, la neta, no me importa ir a Marco porque no le entiendo, punto. Pensar que la gente de clase media, de clase alta, tiene un total interés por este tipo de exposiciones es totalmente falso. Si tú te fijas, por ejemplo, en los eventos inaugurales que hay en este tipo de espacios, que esa es otra cosa, en los eventos inaugurales no va cualquier persona. O sea, yo no puedo ir y pararme afuera de Marco cuando viene X expositor y entrar y ¿por qué no me van a dejar pasar? Y sí, y tu invitación y cómo te apellidas, o sea, o de qué organización vienes, ¿no? Entonces, es este inacceso a partir de esta serie de factores que sí te imposibilita como, ajá, te voy a dejar entrar, pero ahorita no. Si tú te fijas, por ejemplo, en este tipo de exposiciones inaugurales, realmente a quién le interesa lo que está viendo más que la gente paseándose con su copa de vino, fingiendo que le entiende a las 3 líneas y diciendo que esa obra está hablando de desigualdad y pobreza. Híjole, o sea, la verdad sí es como una serie de cuestiones como interesantes. También pensar como, híjole, es que a los pobres no les interesa el arte porque no le entienden de que, dime quién sí le va, o sea, quién sí le entiende tipo totalmente a eso. Son como estas estructuras como muy interesantes que he estado encontrando específicamente como en el campo del arte y particular en el campo de los museos, que constituyen como regionalmente el pensamiento del regio de, también porque muy distinguidos del resto del estado y no sé qué, sobre cómo nos entendemos a nosotros mismos a partir de estos espacios, ¿no? Tú vas a, por ejemplo, te invitan a una exposición inaugural y también vas a fingir que le entiendes porque pues estás en medio de un montón de gente súper importante, entonces te adaptas, te habitúas como al modus operandi del lugar. Pero realmente, o sea, si haces como un estudio muy particular, no lo he hecho, o sea, estaría muy chido hacerlo, de quién realmente le entiende al arte contemporáneo, a quién le interesa. O sea, te puedes ir por estratificaciones sociales y no vas a tener un resultado de a todos los pobres les vale el arte contemporáneo y a todos los ricos les súper encanta. Entonces también obedece mucho como al contexto regional que les he estado comentando. Pues Monterrey sabemos, bueno, la última encuesta fue hace un montón, pero se posicionaba como una de las primeras ciudades con mayores índices de discriminación. Entonces, todas estas cuestiones ya nos vienen configurando socialmente por el contexto regional, desde lo que les comento, por ejemplo, de cómo se constituían antes las élites empresariales, de cómo siempre ha habido como una distinción muy marcada en muchos niveles, y pues nada, poco más. Sí, no te quería interrumpir, pero justamente yo también estaba pensando que ya no es nada más a quién le interesa, sino también quién la entiende, porque aparte siento que el arte puede estar muy contextualizado, entonces si no dejas que expongan artistas de aquí mismo, pues la gente de aquí mismo probablemente puede ser que no entienda el arte que traes de el artista de no sé dónde. Entonces, Claro, si es el artista totalmente. europeo, ajá, claro, sí. Totalmente, o sea, también como la mayoría de los artistas que traen son de corte internacional, entonces también es como, ajá, Marco tuvo una crisis muy fuerte, la tiene todavía, pero ya es a menor escala, justo porque ya nadie iba y por la pandemia se incrementó muchísimo más. Entonces, más bien no es para que los regios vayan como a las exposiciones, sino cómo nos vendemos a nivel internacional, ¿no? El público que jalan realmente es internacional. La gente a la que están interpelando no es el que está enfrente de la macroplaza, no, por supuesto que no, si viene pues chido, ¿no? Pero realmente nuestro público objeto es la comunidad internacional. Por comunidad internacional me la bañé, o sea, el concepto está muy amplio, pero pues más bien como cómo nos vendemos de manera más internacional para que vengan, cuando vengan de visita, no sé, los de Holanda que digan es que hay que ir a Marco, o sea, cuestiones de ese tipo, ¿no? Sí, pues primero que nada, muchísimas gracias, Aida. Gracias por darte el tiempo. La verdad es que es un tema muy interesante. También siento que como humanistas entendemos mucho esta parte de lo que es cultural y siento que también se cuestiona mucho dentro de aquí en las carreras qué es elitista, qué no, qué es eurocentrista, qué es. Como que hay mucho de este concepto. Pero siento que ya no nada más queda, como dices tú, en museos, obviamente este es como un punto en específico, pero es como invitar a la lectura, invitar a como todos estos temas que aparentan ser culturales y que no cualquiera los puede entender y que solo el grupo de privilegiados. Entonces,
ya no nada más se queda en quién lo puede o quiere entender, sino también incluso como invitación a decir, oye, tú estás bienvenido a escribir, a hacer arte, entonces ya sí, o sea, creo que es como una cuestión que me parece muy interesante que hayas estudiado porque invita a muchísimas otras más investigaciones. Pero pues sí, nada más te queríamos agradecer, muchas gracias, probablemente te sigamos invitando, la verdad es que es un honor tenerte aquí, incluso también porque siento que como estudiante, como ya dijimos, te tocó ser estudiante aquí mismo en nuestras carreras, puedes conectar muy bien incluso temas, por ejemplo, mencionaste al maestro Ledesma, o siento que la maestra Anabela con Sociología de la Cultura, o Adris, entonces tenemos a muchos maestros que han logrado como que conectar para poder dar un trabajo de investigación como es el tuyo y como han sido varios de los tuyos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues nada, gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Y solo decirles que pues adicionalmente como a todos los estudios bueno, el estudio más bien particular, todas las teorías que están ahí metidas, pues nunca van a rebasar como la realidad social que está aquí enfrente, ¿no? Literal. Entonces es más bien como una invitación a ver un poco más, a darnos cuenta como de estas dinámicas que nos configuran a diario y que están como no nada más metidas en el campo teórico, sino que son cosas de la vida cotidiana que vamos sintiendo, que vamos viviendo y que vamos también reconfigurando y que también nos reconfiguramos a partir de estas cosas. Muchísimas gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.